Señora consejera de Cultura, querida Trinidad. Señora consejera de Sanidad y Política Social, Geri, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señor director gerente del Servicio Extremeño de Salud, don Albino Navarro, señor delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Ángel Pelayo, señor presidente del Colegio Oficial del Colegio de Médicos de Badajoz, don Pedro Hidalgo, vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Extremadura, y señor director gerente de Fundesalud, otras autoridades, muchas autoridades aquí presentes a las que les agradezco que hayan venido esta tarde. Estimado Jesús Sánchez Adalí, el doctor Florencio Monge y don Isidoro Monge, señoras y señores, buenas noches a todos y bienvenidos al Parlamento de Extremadura, la casa de todos los extremeños que nos acoge en esta fría noche de enero juntándonos al calor de un libro. No me negarán que asisten ustedes a una presentación rara o a una rara presentación, porque si comienzo diciéndoles sencillamente que vamos a presentar un libro, de este modo acertaría en la forma, pero erraría en el fondo, en cuanto a lo que se espera de un libro. Pero si comienzo diciéndoles que es un estudio científico, acertaría en el asunto, pero erraría en la doctrina. Y si por último les dijera que vamos a presentar un estudio de la obra de Goya, además de ser presuntuoso, estaría faltando a la verdad. Por tanto, ¿qué es lo que presentamos hoy? Pues no seré yo quien les desgrane este acertijo, sino el eminente presentador que con tanto acierto han elegido los autores. Jesús Sánchez Adalí, mi admirado amigo Jesús, a quien dice que está siempre muy ocupado, que es muy difícil localizarte, enfrascado en tu labor pastoral y literaria. Pero les diré, como vicepresidenta de este Parlamento extremeño, que no ha sido este el caso. Desde el principio hemos encontrado en ti, Jesús, una colaboración desinteresada y amable. Una colaboración que prestigia este acto, extremeño insigne como es, medalla de Extremadura, que representa a esta región con tu pluma y con tu fecunda obra. Muchas gracias, Jesús, por venir a esta presentación y ahora tienes la palabra. Muy buenas noches, señoras consejeras, señores presidente, querido amigo Guillermo, Consuelo, amigos Isidoro y Florencio y los demás amigos médicos y los que habéis acudido a acompañarnos esta tarde a presentar este libro. Pues también, si, como muy bien ha dicho Consuelo, si a ella le ha parecido que es una presentación un poco atípica y como se suele decir, excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Excusa no pedida, acusación manifiesta. Es verdad que todo esto es un poco raro, una mezcla de medicina con pintura y en medio de todo esto un novelista, ¿no? Metido aquí como con metido aquí a tornillo. Pues sí hay una explicación para todo esto. A mí cuando me llamó Florencio y me pidió que le presentara el libro, de momento es verdad que pensé lo mismo. No soy un especialista ni muchísimo menos en pintura o en bellas artes. Me gusta mucho la pintura, me gusta mucho la obra de Goya y muchísimo menos lo que yo he estudiado, lo que yo conozco tiene que ver con la cirugía maxilofacial o con las patologías maxilofaciales. Entonces esto era difícil y en principio me aterroricé porque pensé que lo que me iban a mandar Florencio, dado su especialidad y los estudios que yo sé que tiene y otros trabajos además que ha hecho que son bastante intensos y de mucha calidad, pues me pensé que me iba a mandar un tocho en el cual vendrían una serie de especificaciones muy complicadas y que a mí esto me iba a costar mucho trabajo, más que nada por utilizar un método discursivo, un argot que fuera comprensible para las personas que vamos a estar aquí esta tarde.
Y sin embargo después me llegó el libro y inmediatamente me di cuenta de que efectivamente sí lo podía hacer. Y además de poder hacerlo, debía hacerlo, porque como bien le expliqué a uno de los autores, a Florencio, luego tuve la ocasión de hablar con Isidoro, aunque ya le conocía anteriormente, pues yo estoy muy familiarizado con este tipo de libros, y estoy familiarizado con él porque tengo muchos en casa, no en concreto de deformidades dentofaciales en la pintura de Goya o en cualquier otro tipo de pintura, sino lo que son monográficos que utilizamos los escritores de novela histórica para poder defendernos en una serie de materias que no son las nuestras y que sin embargo necesitamos al menos conocer someramente para dar las explicaciones que requieren nuestras novelas. Y es verdad que tengo muchos libros de este tipo, de toda época y sobre muchos temas, porque claro, en una novela histórica hay que hablar de tejidos, hay que hablar de armas, hay que hablar de guerras, si aparecen médicos hay que hablar de medicina, si aparecen farmacéuticos hay que hablar de fármacos, por lo menos de fármacos antiguos, como en el caso de mi última novela, Los milagros del vino, si aparecen joyeros, orfebres, pintores, codificadores, iluminadores, escribientes, pues todos los materiales y todas las técnicas que se han usado a lo largo de los tiempos necesitamos conocerlas. Y me he dado cuenta de la utilidad que tiene este libro en concreto, el de las deformidades dentofaciales en la obra de Goya, porque es muy ilustrativo sobre todas estas deformidades y algunas patologías que padecían algunas de estas personas que vivieron hace muchos años y que sin embargo las conocemos tanto, sobre todo a través de los pintores que nos dejaron esta ingente obra sobre ellos, pintores oficiales de la corte. Estamos tan familiarizados con ellos que estos detalles, conocer estos detalles nos vienen muy bien, porque nos sirven para conocer su personalidad y también nos ayudan, como no, pues a describirlos en el caso de que tuviéramos que incorporarlos a una de nuestras obras, a la novela histórica. Si ustedes se están dando cuenta, no es tan lejana pues la materia de lo que yo trabajo habitualmente. A mí el libro me ha sorprendido prácticamente en el primer y segundo día después de recibirlo, y aunque tenía poco tiempo, pues me metí con él y me pareció muy interesante. He aprendido un montón de cosas que no conocía. Yo he estado también en las manos del doctor Monge hace algunos años, que me sacó una muela, pero me falta hacer la segunda parte porque luego ya no he tenido tiempo. Y es el único conocimiento que tenía yo de las cuestiones dentofaciales. Y sin embargo aquí, pues, un montón de datos y de conceptos que para mí eran totalmente desconocidos. Me ha sorprendido mucho algunas cosas. Si ustedes se ponen a leer el libro, casi sin darse cuenta, además de ir viendo todas estas reproducciones de los cuadros de Goya, que están muy bien elegidos y muy bien dispuestos, con un orden perfecto, pues se van a ir dando cuenta de muchas cosas que antes habían visto, pero que sin embargo no habían apreciado. Porque una cosa es ver y otra cosa es apreciar. Apreciar es como aprender, es hacer lo propio, ¿no? Y son las características de las caras, de los rostros de todos estos personajes. Es sorprendente porque este libro nace de la curiosidad. Nace de la curiosidad de los autores que se han preocupado de visitar los museos y de estar detenidos con bastante paciencia delante de los cuadros hasta ir observando, hasta ir dándose cuenta de cuáles eran esas realidades para incorporarlas después al libro. Pero al mismo tiempo surge de la curiosidad del propio pintor, que era un pintor genial, no hace falta decirlo, y además muy curioso. No se conformaba, ni muchísimo menos Goya, con hacer unos retratos idealizados, a pesar del poder y de la importancia que tenían aquellos personajes y de lo que suponía la monarquía en su época, sino que quiso ser muy sincero, muy honesto y, en este sentido, realista. Realista, pues, manifestando también las fealdades, las imperfecciones, los lugares más oscuros de aquellas caras. Yo creo que algunos de estos cuadros, cuando
fueran vistos por primera vez por parte de estos regios personajes, le causarían algo de sorpresa y presumo también que algo de decepción. Yo creo que aunque se miraran al espejo, todos, yo creo que casi todos los seres humanos, somos capaces de poner el lado más bonito de nuestra cara. Y sin embargo, cuando nos descubrimos en la fotografía, nos damos cuenta de que no somos así, de que nos hemos estudiado la mirada y los lados y las luces para poder idealizar nuestra propia figura. Eso nace de nuestros propios complejos. Pues no tuvo reparos Goya en representar a los personajes tal y como eran. Algunos de los cuadros son maravillosos, son mis favoritos. Yo también lo he observado durante mucho tiempo y por eso he agradecido muchísimo la obra de Florencio y de Isidoro. Por ejemplo, en el caso del retrato de María Luisa de Parma, no sé si estará en alguna de las imágenes que se están reproduciendo ahí en las pantallas, pero este retrato es curiosísimo, esta mirada suspicaz, incluso un poquito pícara, de la reina María Luisa de Parma, de la que se han escrito tantas cosas y cuyas características del rostro han descrito también los autores de este libro. En él aparece esa hipoplasia y además lo curioso es que se incorporan a la obra, al libro, una cantidad de fotografías que también sorprendentemente se parecen enormemente a las deformidades y a las realidades que aparecen en los cuadros de Goya. Yo no sé, querido amigo Florencio, a lo largo de cuántos años o de dónde se han sacado estas fotografías. No sé si se conservan en los anales de la facultad o hay algún tipo de relaciones donde está hecha la colección pero algunas de ellas me han quedado de piedra. Por ejemplo, la de Fernando VII, es que aparece la fotografía de un joven que cuando lo miras es que estás viendo la cara del rey Fernando VII. Yo creo que si alguien tuviera que hacer hoy día una película y tuviera que aparecer de figurante, deberíais localizar a este joven y colocarlo allí, porque es que es la cara de Fernando VII. Y lo mismo sucede un poco con el de la reina María Luisa, está de perfil y se le ha quitado la figura de los ojos, pero sin embargo esa nariz y esa barbilla es la de la reina. Aparecen no solamente los reyes, sino todas las épocas y todos los momentos de la pintura del genial Goya. Este cuadro también, El Conjuro, o de las brujas, tienen una serie de caras y deformidades en los dientes que son también sorprendentes y que, claro, siempre se ha asimilado la fealdad con la brujería. De hecho, todos desde pequeños, ¿no?, cuando conocíamos una mujer fea, pues rápidamente decíamos, parece una bruja. Y el propio Goya, pues, utilizó también eso, ¿no?, que es tan popular, para incorporarlo en sus cuadros. Como digo, la obra tiene gran utilidad. Es una obra que surge de la curiosidad, después de haberla leído y releído, porque no es de estos libros que se cogen desde la primera página hasta la última y uno se lo lee en un salto, sino que es un libro de los que se pueden abrir por cualquier sitio y sobre todo sirve muy adecuadamente como un libro de consulta, ¿cómo no? Si tenemos que leer ya sea un tratado o sea una obra literaria en la que aparezcan uno de estos personajes, o si queremos conocer mejor a Goya, su personalidad, el interés y las interioridades de su obra, pues podemos acudir al libro de Florencio e Isidoro Monge. A mí, en resumen, lo que me admira de este libro es que se puedan unir de forma tan adecuada, ¿no?, y también hecha, pues, dos disciplinas que son tan distintas. La una es un arte, la otra es una ciencia, y que sin embargo combinándolas en el libro pues podemos sacar un trabajo perfecto que nos ayuda a comprender muy bien las otras dos disciplinas. El libro nos sirve para entender mejor la pintura de Goya, para entender mejor su obra, y en ese sentido creo que se incorporará en las bibliotecas y se pondrá al lado de otros muchos libros que tratarán sobre este genial pintor. Y
por otra parte, si tenemos curiosidad o si incluso nosotros tenemos una de estas deformidades, un prosnatismo o cualquiera de las otras, pues la podemos también ver reflejada junto a las explicaciones que hay sobre ella en la parte, digamos, más técnica o más científica. Yo se lo aconsejo, le aconsejo que lo lean y también, por supuesto, aconsejaré desde este momento que forme parte de las bibliotecas, porque, como digo, puede ayudar bastante. Muchas gracias, por tanto, a los autores porque nos hayan obsequiado con él y también por haber tenido la gentileza de escogerme para presentarlo esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. A continuación toma la palabra don Isidoro Monge, coautor del libro. Muchas gracias a todos. Gracias por venir a todos. Gracias a Consuelo por darnos este escenario estupendo para presentar la obra y habernos acogido también, y sobre todo especialmente gracias a Jesús, no solo por acompañarnos hoy, sino por haber tenido la capacidad de ilusionarse con sumarse a este proyecto. Esto del protocolo es necesario, pero convendrán conmigo que intimida un poco mantener el interés de la charla después de haber escuchado al maestro Jesús, ¿no? Por eso voy a ser muy breve y tenía que apuntar 3 o 4 ideas muy sencillitas. El hecho de que Florencia y yo colaborábamos en un proyecto a priori, o a posteriori mejor dicho, parece algo inevitable, por su formación, por la formación de la que procedo yo, y sobre todo porque, lo ha dicho Jesús varias veces en su presentación, ha utilizado la palabra curiosidad. Los dos nos hemos movido siempre en el ámbito de la curiosidad, en este ámbito un poco fronterizo entre diferentes disciplinas, más por inconsciencia que por valentía, porque son espacios muy complicados y nos hemos atrevido algunas veces individualmente a meternos en fregados muy curiosos, con lo cual era normal que antes o después termináramos colaborando con algún tipo de trabajo, y el reflejo lo tenemos hoy aquí, ¿no? Esto procede de la observación y de la curiosidad de Florencia, de recabar información de una serie de años. En un principio aquello se convirtió en una presentación, luego en conferencia, y un día charlando juntos nos dimos cuenta de que allí había material para poder hacer algo más ambicioso. Simplemente consistía en arroparlo con un cierto contenido de carácter artístico y presentar un producto que fuera atractivo. El mayor reto, quizás la mayor audacia que hemos podido conseguir con este proyecto, ha sido hacer una obra divulgativa, donde el mensaje es sencillo, es claro, y que yo creo que puede concitar la atención y el interés de muchos diferentes tipos de autores, ¿no? Desde la persona interesada por el arte, que quiere saber un poco más sobre Goya y puede recorrer su trayectoria pictórico-vital a través del libro. Esa persona que está más interesada por la ciencia médica y a través del libro también puede ver la capacidad que tienen estos magos del cirujano de solucionar pues patologías muy crueles que hasta hace pocos años no tenían solución y hoy en día sí lo hacen. Y incluso la del lector anárquico, impulsivo, a los cuales yo me considero uno de ellos. Esta gente que se acerca a este tipo de publicaciones inclasificables, como hablaba Jesús antes, y que desde el primer momento que se meten en la lectura, porque una de las ventajas que tiene el libro es que por cualquier página que lo abramos podemos empezar ya a tomar interés por la obra y a tener información, y como digo, rápidamente te zambulles en esa época de la historia de España, a caballo entre ese antiguo régimen, anclado en la pesadumbre, la superstición, y aquello que empezaba a ser la edad contemporánea, donde los sectores menos favorecidos de la sociedad empezaban a vislumbrar un poco la posibilidad y la esperanza de poder ser protagonistas de su futuro, ¿no? Esto por un lado. Luego además tiene otro añadido, que yo creo la obra, un par de aspectos que le dan un valor añadido. Por un lado, convencimos no fue muy complicado convencer a la editorial para que se incluyera una parte en inglés, es decir, la versión bien editada de manera bilingüe. Solamente les di un dato para justificar esta decisión. En Estados Unidos, solamente el 3% de las publicaciones que salen a la luz son en una lengua no inglesa. Es decir, que ese 3% se tiene que repartir el resto de las lenguas del mundo, y aún, aunque el español tenga
una situación de privilegio en ese 3% no deja de ser la cola del león. Muchas veces cuando nos hemos acercado, yo en mi caso me he acercado a obras de autores españoles o latinoamericanos, me daba mucha lástima que no podían llegar al gran público mundial, simplemente porque los editores no se preocupaban de hacer versiones bilingües de algunos trabajos. Y eso era una de las razones fundamentales. Por otro lado, también ampliaba las posibilidades comerciales de la editorial, con lo cual estuvieron muy contentos con la idea. Y luego hay otro detalle que yo también quisiera reflejar, no sé si Florencio le dará un poco más mención en él, y es que todos los beneficios de la obra van destinados exclusivamente y en su integridad a una fundación que se dedica a la investigación de la implantología y la cirugía maxilofacial. Esta fundación, quizás no corren buenos tiempos para hablar de fundaciones, no tiene nada que ver con las que salen en los periódicos en los últimos meses, no tiene una capacidad económica relevante ni mucho menos, ojalá, pero esta fundación ya ha conseguido financiar una tesis y está en camino de financiar 2 tesis más, con lo cual tiene también un valor añadido, como digo. Y solo una pequeña reflexión quisiera compartir para finalizar, y es una cita de Jorge Luis Borges, la tengo aquí apuntada. Dice Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. A la hora de trabajar en el proyecto este, una de las cosas que no me he ido dando cuenta es que, y eso quizás Jesús esté de acuerdo conmigo, que todo lo que es imaginación fundamentalmente es memoria. Cuando recorremos las obras las obras pictóricas de Goya, estas que hemos incluido en el libro, nos damos cuenta que el valor onírico, este valor a medio camino fantasmagórico, a medio camino de vigilia entre lo consciente y lo inconsciente, eso que nos suele acompañar a nuestros sueños más aterradores, quizás es la parte más original de Goya, pero los personajes obviamente eran retratos de contemporáneos de Goya, personajes que Florencio ha conseguido diagnosticarle e identificar una serie de patologías que hoy también se las encuentra en su consulta. La gran diferencia es que hoy en día esas patologías tan crueles que en el pasado eran una lastimosa carga, hoy en día tienen solución y son capaces de ofrecerle a estos pacientes una calidad de vida y prácticamente una vida nueva, ¿no? Y quizás una de las cosas que, desde el punto de vista científico, la parte más de investigación humanística, sí que puede aportar la obra. La parte de medicina, ahora seguro que Florencio les hablará de ello. Prácticamente no quería extenderme mucho más, simplemente volverles a agradecer que estén aquí. Yo sé que la hora es intempestiva, estamos en invierno, hace frío, es una hora que seguro que todos ustedes preferirían estar con su familia, relajados después de una hora jornada de trabajo, y por eso tiene doble mérito que estemos acompañados por tantos amigos. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el doctor Florencio Monge, coautor del libro. Muy buenas tardes a todos. Reiterarme también en el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Y quiero empezar de alguna manera haciendo puntualización en determinado tipo de agradecimiento. El primero es Consuelo Rodríguez Piri, vicepresidenta de la Asamblea, la casa de todos los extremeños, y ha tenido a bien albergar este acto y darle de esta manera realce a la presentación de este libro. Hay 3 instituciones que han colaborado activamente en la formación de este proyecto. Han sido la Diputación de Badajoz, ha sido la Consejería de Sanidad y Fundesalud y por último la Asamblea, y la finalización del libro ha coincidido con el cambio de opción política en cada uno de estos organismos, y no tengo por menos que decir que lo único que hemos encontrado ha sido ayuda y colaboración. Y dentro de la Asamblea quizá también personalizar en pilar del Departamento de Publicaciones toda la colaboración que ha tenido en la formación de este proyecto. Por supuesto que tengo que agradecer a Lumber Planeta. No seré yo quien diga la calidad de las obras que oferta el Lumber Planeta. Son de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Ellos, creo que el producto que han realizado es muy bueno, y creo que también el proyecto que nosotros le presentamos así lo fue. Por supuesto que tengo que agradecer mucho a Jesús Sánchez Adalí. Él sabe que, aparte de yo ser su médico, él es mi mito,
y a mí se me ponen los pelos de punta solamente de tenerlo aquí, sabiendo las noches que sus libros han dormido en la mesilla de mi noche o me han acompañado en un largo viaje de avión. Por lo tanto, Jesús, infinitas gracias por nuestra parte. Y también agradecer, como no, a mi familia, a nuestra familia. Quiero agradecer a Pilar, mi mujer, y a mis 2 hijos, a los que siempre les he hurtado tiempo, y otra fechoría más, que es esta, pues también le he robado mucho tiempo, pero ellos saben que me he divertido mucho. Y también agradecer mucho a mis hermanos y a mis padres. Todos nuestros hermanos saben que en mi casa había un lema, es que lo poco que sobraba, y le aseguro que sobraba muy poco, siempre se iba para libros, para cultura y para formación. ¿Cómo se gesta esta obra? Pues esta obra, las grandes obras son cúmulos de casualidades. No voy a decir yo que esta sea una gran obra, pero me hace mucha ilusión que sea un cúmulo de casualidades y de anécdotas. Hace muchísimos años, ya casi 30, llegué yo a Madrid a hacer la residencia en cirugía maxilofacial, en lo que era un gran servicio, quizá el mejor servicio que había en España, que bajo la dirección del profesor Alonso del Hoyo se desarrollaba en el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital de la Princesa. Este hombre, que sigue siendo mi faro y que cada vez que tengo un problema lo llamo y siempre me lo resuelve, tenía una particularidad. Aparte de ser un excepcional cirujano, promovía sesiones científicas, como no, pero también muchas sesiones culturales. En un momento determinado se hablaba de lectura, se hablaba de pintura, se hablaba de escultura, y me acuerdo que cuando los residentes trabajaban mañana y tarde, cosa que ahora es difícil que lo entiendan, una de las tardes se suspendió una cirugía y nos llevó al Museo del Prado. Y allí en la sala del Prado, en la sala en concreto de Goya, se acercó a mí y me dice: oye, a ti que te gusta tanto la lectura, me da la sensación de que Goya plasma muy bien las deformidades dentofaciales. ¿Por qué no empiezas ahí? Y ahí empecé yo un hábito oculto que, gracias a mi profesión, he viajado mucho y también por el ocio, pues siempre teníamos tiempo, mi familia y yo, para ir visitando las distintas pinacotecas, y le aseguro que hemos visitado muchas y sobre todo hemos puesto mucho interés en las que tenían o albergaban alguna obra de Goya. Así hemos examinado las 2000 obras prácticamente que tiene Goya, y bueno, esto era un hábito oculto, un hobby. Pero me acuerdo que hace 4 años el profesor Bureo, coincidiendo con el 10º aniversario de la inauguración de nuestro servicio y coincidiendo con el Día de San Lucas, me dijo que por qué no daba una conferencia, que bueno, que tuviera algo de científico, pero si podía tener algo de cultural, mejor. Y entonces fue cuando yo consideré que era el momento de sacar todo el material que había atesorado durante tantos años. Hice esa conferencia parece que gustó, y esa conferencia nos la han pedido en muchos sitios, no solamente a nivel de España, sino de todo el mundo. Y en una de esas conferencias había alguien que tiene mucha relación con Estela Cebrián, que es el alma mater del Lumber Planeta, y fue a la que de alguna manera le gustó el proyecto y pusimos a trabajar. Hombre, yo solamente tengo un poquito de cultura, un poquito de medicina, y yo necesitaba a alguien con mucha calidad que además pusiera todavía más cultura y más profesionalidad en este tipo de libros. Y buscando, y claro, muchas veces cuando buscas es que resulta que las cosas las tienes en casa, ¿no? Y eso ha sido lo que a mí me ha pasado, porque tenía en casa pues a una persona con un bagaje cultural y profesional como es mi hermano Isidoro, que les puedo confesar que es una gozada trabajar con él. En cuanto a Goya le podría decir muchas cosas, pues yo soy un apasionado, creo que lo tienen que intuir, pero quizás solamente hacerle una serie de puntualizaciones con respecto a Goya. Hay 2 maneras de entender a Goya: o bien nos lo traemos a nuestra época y nos podríamos preguntar cómo podría encontrarse Goya en esta sala, cómo podía entenderse con los medios de comunicación, cuál podía ser el perfil del Facebook de Francisco de Goya y Luciente, pero quizá lo más correcto, aunque parezca paradójico, es hacer una ficción y transportarnos a su tiempo. Y en su tiempo pues resaltan varias cosas. La primera, que a mí me llama la atención, es que es un producto genuinamente español. Los extremeños, que somos muy españolistas, verdaderamente nos llama la atención este tipo de cosas. Es verdad que en la política estuvo en alguna manera en entredicho, él fue muy liberal, pero tienen que reconocer conmigo que es español por muchas razones. A nosotros se nos conoce en muchos sitios del mundo por los paisajes goyescos, pero también defiende 2 cosas fundamentales. Defiende la tauromaquia, una fiesta artística, puro arte, muy arraigado también en Extremadura.
típicamente español y que él defendió y que hizo una gran cantidad de grabados. Y luego tuvo la suerte de que con su imaginación y con su calidad pictórica, en los dos cuadros del 2 y del 3 de mayo, hizo unas pinturas donde es el icono del inicio de la historia moderna de España. De alguna manera alguien se puede preguntar, o alguien insinuaba, que la Torre Eiffel no está en nuestro territorio por lo que pasó esa noche. Y Goya sabe plasmar perfectamente lo que pasó en esa noche con este tipo de cuadros. Por supuesto desarrolla una gran cantidad de estilos, es capaz de sus paisajes, sus retratos, a la inglesa, a la francesa, sus tenebrosas pinturas negras, se anticipa al impresionismo 40 años antes de que apareciera, era un genio en suma, pero desde mi punto de vista lo que a mí más me llama la atención es que tenía una Polaroid como cerebro. Y todos esos personajes que están ilustrando los cuadros, él se los encontraba en sus continuas salidas con sus amigos Meléndez Valdés, Jovellanos, etcétera, etcétera. Y eran personajes que se iba conociendo en el submundo de Sevilla y de Madrid y que luego, meses, semanas o años después, era capaz de plasmar en los cuadros con esa calidad que evidentemente atesora. Simplemente acabar diciendo que nosotros los médicos, de alguna manera, la medicina es una profesión muy vocacional, casi tanto como la de escritor, pero que en concreto a nosotros nos devora nuestra profesión, y en concreto nuestra especialidad, mi especialidad, la cirugía oral y maxilofacial, que me parece la más fabulosa que hay, nos devora porque estamos continuamente pensando en enfermos, en historias, y un acercamiento al arte y a la cultura nos viene muy bien a todos porque de alguna manera establecemos el concepto humanístico de la medicina. La medicina decían que era la más artística de todas las ciencias, la más científica de todos los artes, pero sin duda es o debería de ser la más humanista. Entonces estos acercamientos a la cultura y a la pintura son muy buenos por varios motivos. Desde el punto de vista personal creo que la cultura aporta a una persona una vocación de más tolerancia, somos capaces de afrontar más la crítica, somos más autocríticos y somos más capaces de hacer crítica. Pero en concreto, como le digo, este acercamiento lo único que supone es prestigio para mi especialidad, prestigio para mi hospital, prestigio para la sanidad extremeña y por supuesto también supone otra cosa muy importante, que es prestigio para nuestra tierra, para Extremadura. Queremos que las letritas de nuestra región se vean de forma mucho más nítida desde fuera. Yo estas Navidades les tengo que confesar que me llevan muchas alegrías cuando a lo largo de las Navidades me llamaban muchos colegas de sitios tan distantes como Sudáfrica, Estados Unidos, Austria, Italia, para felicitarme por el libro. Ya lo habían conseguido en Amazon y de alguna manera pues no solamente felicitar por el libro sino por la idea, y de hecho la Universidad de Viena, la Facultad de Medicina, ya incorpora este libro a algunos capítulos para explicar en concreto las clases de deformidades dentofaciales. Por lo tanto, solamente reiterar mi agradecimiento a todos ustedes y muchísimas gracias por su atención, y espero además que el libro les guste. Gracias. Bien, pues para terminar, tras escuchar al presentador y a los autores del libro, mis primeras palabras deben ser las de muchas gracias, no como vosotros dándolas al Parlamento, sino es el Parlamento quien os da las gracias a los dos por haber elegido esta casa, la casa de todos los extremeños, como decías, para presentar esta magnífica obra. Un libro que, como ya lo ha dicho Jesús, y que de ello entiende un rato, un libro magnífico en el que habéis volcado, bueno, pues vuestra independencia, vuestro compromiso con la ciencia y la historia, un compromiso con el presente y cualidades que definen la tarea de escritura con ideales. Contextualizado en un genio concreto, Goya, y en un tiempo determinado, extraen conclusiones en torno al trabajo artístico y a la vida, inseparables ambos, y lo hacen guiados por el propósito de escribir de pintura y de enfermedades con la misma actitud con la que se visita a un cercano, a un amigo, transformando la escritura en género literario autónomo, en cuya trama convergen lo histórico y lo atemporal, lo filosófico y lo novelesco, la ética y la visión sincera de la vida, recreando el trabajo de los autores, las incontables facetas del arte y la medicina. Quiero agradecer también la generosidad, ya lo ha dicho
en su intervención Isidoro la generosidad de los autores, ya que los beneficios obtenidos gracias a este libro se donarán a FEDICON, a la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial. Esta fundación, que cuenta con 4 años de andadura, tiene como objetivo la investigación de la biología ósea del maxilar en relación con materiales del injerto y la docencia en Chile y en Perú, donde se tienen acuerdos y se convocan becas para estudiantes de estos países. Gracias por ello, y con esto finaliza esta presentación. Reiterarles a todos ustedes el agradecimiento en nombre del Parlamento, disculpar asimismo que el presidente de la Cámara no haya podido estar en esta presentación y desearles a todos verles pronto en una nueva actividad cultural que tendremos en este Parlamento, ya sea presentación de libros o exposiciones, y a la que están ustedes de nuevo invitados. Muchas gracias. ¿Hay alguna por ahí? Van a poder ustedes tener un ejemplar, ¿eh? Vamos a hacer una excepción. Y si quieren, pues el autor lo van a tener aquí.